Bienvenidos al curso Educational Lab. En este video veremos el método de bisección. La función del método de bisección es calcular de forma aproximada las raíces de una ecuación. Criterio de parada. El primero es fijar un número de iteraciones y vemos que a mayor número de iteraciones es mejor la aproximación de nuestro x sub r. El segundo es fijar un valor determinado de error porcentual. Este puede estar entre el 0 y 1%. A continuación veremos un ejemplo. Tenemos la ecuación x a la 4 más 3x a la 3 menos 2. Lo primero que se debe hacer es dar valores a x para reemplazarlos en la función y obtener f de x. Cuando se obtenga el primer cambio de signo, es decir, cuando x vale 0 y cuando x vale 1, en estos valores se obtiene un cambio de signo. Entonces, este será el intervalo que utilizaremos para las iteraciones en la siguiente fórmula. Tenemos que x sub r es igual a x sub a más x sub b entre 2. También se calculará el error porcentual con la siguiente fórmula, que es x sub r actual menos x sub r anterior entre x sub r actual por 100. Esto nos dará el error porcentual y entre más pequeño sea el error porcentual, más exacta es la raíz de nuestra ecuación. También usaremos la fórmula f de x sub a por f de x sub r. Iteración 1. Tenemos que el intervalo está entre 0 y 1 y usaremos la fórmula de x sub r para encontrar la raíz. Entonces, reemplacemos estos valores en la fórmula. 0 más 1 sobre 2 es igual a 0,5 y en esta iteración no podemos conocer el error porcentual ya que no tenemos una x sub r anterior, que es lo que nos pide la fórmula. Entonces, se aplica la sustitución del resultado en la ecuación. Tenemos que f de x sub r es igual a 0.5 a la 4 más 3 por 0.5 a la 3 menos 2 que es igual a menos 1.56. Este valor nos servirá para aplicar la siguiente fórmula. Tenemos que f de x sub a es igual a menos 2 ya que x sub a es igual a 0 y este valor reemplazado en la fórmula es igual a menos 2 por f de x sub r que es menos 1.56, el valor que nos acabo de dar, y este resultado nos dará 3.12. Si el valor es menor que 0, x sub r, que es 0.5, va a sustituir a x sub e. De lo contrario, si es mayor que 0, x sub r, que es 0.5, va a sustituir a x sub a. En este caso, como el valor es mayor que 0, 0.5 sustituirá a x sub a. Iteración 2. Los nuevos intervalos son x sub a igual a 0.5, que fue lo que dijimos anteriormente, y x sub b es igual a 1. Aplicamos la fórmula para hallar el nuevo x sub r. Tenemos que 0.5 más 1 sobre 2 es igual a 0.75. En este caso ya podemos usar la fórmula del error porcentual y tenemos que el x sub r actual, que es 0.75, menos el x sub r anterior, que era 0.5, sobre el x sub r actual, que es 0.75 por 100. Esto nos dará 33%. Quiere decir que el error aún está muy lejos del 1%. Por lo tanto, se vuelve a usar la ecuación donde reemplazamos el x sub r y tenemos que 0.75 a la 4 más 3 por 0.75 a la 3 menos 2 es igual a menos 0.417. Luego de esto usaremos la fórmula f de x sub a por f de x sub r y tenemos que f de x sub a es menos 1.56, que fue el f de x sub a que hallamos en la iteración 1, y f de x sub r, que es menos 0.41, que es el valor que nos acabo de dar al reemplazar x sub r en la ecuación. Como el valor nos dio mayor que 0, x sub r, que es 0.75, va a sustituir a x sub a en la siguiente iteración. Iteración 3. Para esta iteración, x sub a es igual a 0.75 y x sub b es igual a 1. Usamos la fórmula para hallar el nuevo x sub r y tenemos que 0.75 más 1 sobre 2 es igual a 0.87 y a continuación hallaremos el error porcentual. Tenemos que el x sub r actual, que es 0.87, menos el x sub r anterior, que era 0.74, sobre el x sub r actual, que es 0.87 por 100. Esto nos da un valor del 13%. Por lo tanto, debemos hallar el siguiente x sub r. Reemplazando nuestro x sub r en la ecuación, nos da un resultado de 0.54. Ahora usaremos la siguiente fórmula para saber si nuestro x sub r tomará la posición de x sub a o de x sub e.
Recordemos que f de x sub a nos dio menos 0.41 en la iteración número 2 y procedemos a reemplazar los valores en la fórmula. Tenemos que menos 0.41 por 0.54 es igual a menos 0.22. Ya que el valor es menor que 0, x sub r sustituirá a x sub b. Iteración 4. Para esta iteración, x sub a es igual a 0.75 y x sub b es igual a 0.87. Reemplazamos en la fórmula 0.75 más 0.87 sobre 2 es igual a 0.81. A continuación hallaremos el error porcentual, que en este caso nos dará como resultado 6%. Como se puede observar, cada vez nos acercamos más al 1%. Ahora debemos reemplazar nuestro x sub r en la ecuación y nos da un valor de 0.02. Esto quiere decir el f de x sub r. Usaremos la siguiente fórmula y recordamos que f de x sub a en la iteración número 2 nos dio menos 0.41. Por lo tanto, menos 0.41 por 0.02 nos da un valor de menos 8.2 por 10 a la menos 3. Como el valor es menor que 0, x sub r sustituirá a x sub b en la siguiente iteración, es decir, 0.81 va a sustituir a 0.87. Iteración 5, x sub a igual a 0.75 y x sub b igual a 0.81. Volvemos a usar la fórmula y nos da un valor de 0.78. A continuación hallaremos el error porcentual, que en esta ocasión nos da 3%. Por lo tanto, debemos hallar un nuevo x sub r. Usamos la ecuación para encontrar el f de x sub r. Esto nos dio un valor de menos 0.02. Y recordemos que f de x sub a es menos 0.41. Ahora, menos 0.41 por menos 0.20 es igual a 0.08. Como el resultado es mayor que 0, x sub r va a sustituir a x sub a en la siguiente iteración. Iteración 6. X sub a es igual a 0.78 y x sub b igual a 0.81. Usamos la fórmula y nuestro nuevo x sub r es igual a 0.79. Por lo tanto, hallamos el error porcentual y vemos que nos da como resultado 1%. Esto quiere decir que hemos llegado al error porcentual óptimo y podemos terminar con las iteraciones. Por lo tanto, la raíz de nuestra ecuación será 0.79. Muchas gracias. Si quieres saber más acerca de nosotros, síguenos en Facebook. Visita nuestra página web donde podrás encontrar más contenido educativo como videos tutoriales, guías, aplicativos y mucho más. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Educational Lab y aprende con nosotros.